Hoy les traemos un nuevo video netamente artesanal. Aquí mi esposa se inventó hacer Un hornito o difusor para esencias aromáticas. para esencias aromáticas, ¿Sí? que es lo mismo que un quemador de aceites esenciales, se puede decir. Sí, también. Ok. Y estamos usando, como lo hemos mencionado ya en el video anterior, que ahora estamos utilizando cemento que ya viene premezclado. ¿Es cierto? Así es. Es más fácil. Sí, solamente hay que agregarle el agua y listo. No hay necesidad de arena porque ya viene, Ya viene el cemento mezclado con la arena y cualquier otro y, agregado y que... otros aditivos que tiene. Ok. Así que ya saben, amigos, les recomendamos que para sus trabajos de cemento o piezas de cemento que quieran hacer, pueden usar cemento premezclado. No importa la marca que utilicen, la verdad que es muy fácil trabajar con este producto. Y bueno, como les comentaba, estamos haciendo un hornito quemador de aceites esenciales de la manera más artesanal posible, ¿no? Sin nada de molde. Me refiero más que nada a los moldes de silicón, que son los que normalmente utilizamos en los videos. Esta vez, como pueden apreciar, utilizamos fue vasijas, ¿no? Sí, pues realmente quise hacerlo más rudimentario, más sencillo. Más artesanal. Así es. Ok. Y también, aparte de las vasijas, una pieza fundamental para hacer el hornito fue un plato de comida que teníamos para la mascota que ya está dañado. Así que decidimos reutilizarlo. Así que más adelante ustedes van a ver cómo lo usamos. Aquí, ¿qué estás haciendo en este momento? Es como la base del... Correcto, esta es la base. Ahí estoy esperando que frague un poco para entonces colocar el foam. En otros países el foam lo conocen como isopor o como hielo seco, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, y acá entonces lo vamos a estar utilizando para dejar el espacio donde va a ir la vela quemadora. Con estas velas, ¿qué tipo de fragancias podemos usar? Podemos usar esencias aromáticas y pero esencias aromáticas líquidas. líquidas, correcto. Y están los bombones Aromáticos que aromáticos hechos con cera de soya. Con cera de soya, ok. Esos bombones se hacen igual que como si fueras a hacer... Como si fueras a hacer una vela. Ahora veo que estás marcando el vaso. Ese vaso es el que te sirve de guía para lo que comentamos anteriormente del fondo, ¿cierto? Sí, la marca me indica el espacio donde se coloca la vela. Ahora en este paso veo que vas
colocando unas piedras. Asumo que en este instante ya la mezcla está un poco más fuerte, como habías explicado al principio del video. Sí, la mezcla se dejó unos minutos para que se pusiera más fuerte, y después se colocó el vaso, y se le echaron las piedritas para evitar que se hunda, ya que no se mueva el vasito. Noto que golpea bastante las paredes de la vasija. ¿Esto con qué intención lo haces? Esto lo hago siempre para sacarle las burbujas a los moldes. De esta forma van saliendo todas las burbujitas y evitamos que queden esos huequitos cuando se fragua el molde. En esta parte ¿Qué vas a hacer? voy a hacer el platito que va en la parte superior del horno. Ya, ok. Ahí es donde se depositan los aceites o los bombones aromáticos, ¿cierto? Correcto. Veo que utilizas la misma técnica que usaste para hacer la parte de abajo, donde va la vela. Todo se hace con la misma técnica. Si ves, como ya la base tenía varios minutos, cuando coloqué el vaso con las piedritas, el vaso estaba pesado y no se hundió. No se hundió porque ya la mezcla estaba fuerte. Ni se iba a mover de su posición. Entonces ya de esa forma es mucho más fácil echar la mezcla y él no se va a hundir, no se va a romper.
Ahora llegó el momento de desmoldar las piezas. ¿Qué tiempo pasó desde que hiciste la mezcla, pusiste los vasitos hasta este instante? Solo 24 horas es lo que se deja normalmente. Se Pero, puede dejar un poco más, todo depende del tipo de mezcla que uses. Y también me imagino el clima o la temperatura ambiente que haya en el lugar donde estés haciendo este proyecto. Como podrán observar, fue un poco difícil sacar la pieza más grande y les explico por qué. Aquí no usamos aceite. Normalmente para este tipo de piezas usamos aceite, o sea, untamos el recipiente con aceite para que al momento que la mezcla fragüe sea mucho más fácil sacar la pieza. Sí, aceite de cocina, simplemente, normal. Puede ser usado o sin usar. No tiene que ser un aceite en especial. En esta parte pueden observar cuál es la función del foam o hielo seco. ¿Qué tipo de lija utilizas? Utilizo lijas de agua, en este caso 220, para quitarle los bordes de las piezas.
Estás pasándole lija ahora a todo el cuerpo, por decirlo así, de la pieza. Si ya estaba muy lisa la pieza, si gusto la podía dejar así, pero en verdad prefiero que quede con un acabado rústico y por eso decidí lijarla completa, tanto el vaso como el hornito en sí. Así que decidí lijarlo todo con una lija 220. Estoy notando que en esta parte está sellando el plato. Sí, es muy importante sellarlo porque de esta forma evitamos que se filtren los aceites aromáticos y también las ceras de los bombones. Y ahora le mostramos el resultado final. Esperamos que haya sido de su agrado. No te olvides de compartir este video y suscribirte a nuestro canal, ya que es muy importante para nosotros seguir animados a traerles más videos como este. Hasta la próxima.